tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que, bueno, ahorita se está vendiendo por todas partes porque es el ganador del Booker Prize del 2024. Este libro se llama Kairos, de la autora alemana Jenny Erpenbeck. Y bueno, en realidad es del 2021, pero ahorita es cuando gana el premio y ha sido traducido al inglés, al español y bueno, obviamente a muchos otros idiomas. Ahora, ¿de qué va este libro? Bueno, pues este libro nos va a contar una historia de amor que no tiene pues nada de tradicional, incluso es un amor un poco tóxico entre una mujer muy joven de 19 años y un hombre que es 34 años mayor. Ellos se conocen por azar del destino, en un camión, en transporte público en Alemania del Este, y ahí empiezan a entablar una conversación, van en busca de un libro a una biblioteca, empiezan a conversar y bueno, pues se convierten en amantes. Como siempre, pues en estas historias, el hombre es casado, tiene su esposa, tiene un hijo adolescente y se enamora de esta mujer joven. Esta atracción, pues digamos que se desarrolla de la misma forma que muchas otras historias donde hay un hombre mayor y una mujer joven que él funge como una especie de maestro y ella lo admira, y entonces también esta clandestinidad y tener que verse escondidas pues le da un toque especial a una relación como esta. En realidad este libro pues no va sobre si esto está bien o está mal, no juzga la conducta de los personajes para nada, al contrario, solamente nos la representa, y entonces lo que hace es meterse en la mente de estos personajes y describirnos cuáles son sus sensaciones, sus apreciaciones, sus sentimientos, obviamente, y además tiene una estructura extraordinaria que es lo que hace que pues nosotros como lectores nos quedemos enganchados de una historia como esta desde el inicio. La estructura consiste en una especie de pieza musical, aunque al mismo tiempo pareciera ser un archivo. Ahora, ¿cómo es que la autora logra esto de manera extraordinaria? Bueno, en primer lugar, el prólogo de la novela nos dice que es una mujer que ha recibido dos cajas con documentos, con mucho contenido, de un examante que tuvo en Alemania, ¿no? Entonces, ese es el inicio, ese es el prólogo. Y la novela está dividida en dos grandes partes, la caja uno y la caja 2, donde digamos que en la caja uno va a estar contando o va a estar recordando, aunque lo narra en presente, eso es importante de lo que voy a hablar en un momento, va a estar contándonos cómo se conocieron, cómo es este romance en un inicio, donde obviamente pues está cargado de misterio, de incertidumbre, de conocer a la otra persona. Y la segunda parte, que es la caja 2, es donde nos cuenta, digamos, que el declive y lo que pasa en la segunda parte de la relación, donde ya no está este enamoramiento y bueno, pues la relación se transforma completamente. Pero además, como les decía, perdón, y en el epílogo es pues esta conclusión, este gran descubrimiento que ella hace sobre la vida de Hans, ¿no? Que Caterina, que es el personaje femenino, hace sobre la vida de Hans y cómo le da un cierre, digamos, a esta historia. Pero además, como les decía, tiene una estructura que asemeja a una pieza musical, porque, bueno, pues tiene este preludio, este prólogo, después viene una parte fuerte y tiene incluso un intermedio, ¿no? Le pone ella intermezzo, donde hay una pequeña pausa, una pequeña reflexión sobre la historia que se está contando, sobre el punto de vista de ella, de Caterina, y continúa con la segunda parte para después, bueno, pues terminar la obra. Entonces, todo esto se conjunta. Ahora, es muy importante decir que esta es solamente una parte de la novela, es la historia que está, digamos, como hilo conductor, pero al mismo tiempo, esta novela lo que tiene interesantísimo, porque además me parece que es una novela muy culta, está cargada de referencias, hay referencias obviamente pues a la historia de Europa, al mundo de la Segunda Guerra Mundial, también de la posguerra, la caída del muro de Berlín, por supuesto, está ahí, todo esto que acontecía en Europa en este tiempo de la posguerra. Estos personajes se conocen en 1986, antes de que caiga el muro de Berlín, que va a caer en 1989, un hecho fundamental para el desarrollo de la historia de esta novela. Entonces, como les decía, está cargada de referencias, diría que es una novela
hasta cierto sentido oculta. De alguna manera, o estoy segura que muchas de las alusiones y las referencias que están incluidas aquí, pues se me pasaron a mí como se le pueden pasar a otros lectores porque no sabemos tanto de todo. Hay referencias a la mitología griega, hay referencias a la música, obviamente, Mozart, Bach, están ahí presentes. Hay referencias a la política bilateral que se establece entre la Unión Soviética y Alemania en el tiempo de la posguerra. Y obviamente pues hay toda una descripción de las diferencias sin querer, sin que los personajes realmente se den cuenta de esto de manera tan explícita, pero de las diferencias que existía en la Alemania del Este y Alemania del Oeste antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, imagínense todo esto integrado en una novela donde además se nos está contando una historia de amor. La historia entre Hans y Caterina pues funciona, digamos que de manera paralela con lo que está sucediendo, aconteciendo en la historia de Alemania durante este tiempo. Les decía, empieza un poco antes de la caída del muro de Berlín y cuando el muro cae se transforma Alemania, se transforma la sociedad y la forma de vivir y pues obviamente también se transforma la relación que existe entre estos dos personajes. Además, como les dije al principio de este video, pues la relación digamos que es incluso hasta un poco tóxica, ¿no? Empieza con esta atracción desbordada y conforme se va desarrollando, va pasando el tiempo, ellos celebran sus aniversarios mensuales, digamos, de una manera muy especial porque van al mismo lugar donde se conocieron y después hay un momento en el que Caterina falla y tiene un amorío fuera de esta relación, aun cuando Hans está casado y bueno, esto va a detonar que la relación se transforme, cambia y se vuelve pues sumamente agresiva, por decirlo así. Nosotros como lectores pues vamos acompañando a Caterina en todo este tiempo, vamos siendo testigos de lo que está sintiendo, de lo que está sufriendo. En la primera parte de la novela, en la caja 1 de este archivo, digamos, va alternando mucho más entre uno y otro. Creo que en la caja 2 o en la segunda parte de la novela, nosotros como lectores pues estamos acercándonos más a lo que siente Caterina, sentimos más empatía por ella, ¿no? Y entendemos que pues Hans es una persona que es bastante violenta, por decirlo así. Entonces, toda esta transformación que se da en la Alemania, pues también se va dando en la relación que tienen estos dos personajes. Así que estas dos historias se cuentan de una manera extraordinaria, ¿no? Porque como les decía, no solo influye la estructura de la novela, también influye el tiempo, porque la novela, aun cuando desde el prólogo sabemos que ya sucedió en el pasado y también, bueno, obviamente por las referencias históricas y por las fechas, la novela está narrada en presente, entonces nosotros estamos acompañando a los personajes a vivir toda experiencia. Y en realidad, bueno, cuando se nos dice que es una novela que habla del amor, de la relación entre este hombre mayor y una mujer 34 años menor, en realidad es una historia del fin del amor, es una novela sobre cómo un amor termina cuando la relación se transforma y se pierde todo este enamoramiento. Y también creo que es una novela sobre el fin pues de la idea de un país y de una sociedad contada por los mismos habitantes de este país, ¿no? Cuando Alemania se transforma después de la caída del muro, pues obviamente hay que reestructurarlo todo y entonces hay que construir una nueva ideología, hay que construir un nuevo país y una nueva sociedad, obviamente. Y aquí, pues estos personajes, Caterina y Hans, tienen que volver a construir su identidad y tienen que construir la identidad no solamente individual, pero también como ciudadanos de un país como Alemania. Es muy interesante y creo que esto es lo que la autora Jenny Erpenbeck quiere hacer al final, es mostrarnos el punto de vista o la visión de Berlín del Este, Alemania del Este, en dos generaciones diferentes. La percepción que Hans tiene de Berlín y de Alemania es muy distinta a la que tiene Caterina, porque, como les decía, pues ella en 1986, que se conocen, solo tiene 19 años, es una mujer jovencísima, y en cambio él pues ya es un hombre bastante maduro. Entonces, la visión que ambos tienen del país es muy diferente y también esto se nos muestra aquí.
Ahora, otra cosa que me parece increíble y muy acertada en este libro es el título, ¿no? Kairos, que es, digamos, una medición del tiempo también para los griegos. No solamente está Cronos, que nos da el tiempo lineal, nos lo divide en horas, días, etcétera. Kairos es un tiempo en la percepción griega donde las cosas suceden donde deben suceder o cuando deben suceder. Las situaciones, los eventos acontecen en un tiempo perfecto donde se relacionan con el contexto. Y precisamente también esto es lo que creo que la autora nos está tratando de decir en este libro. El encuentro entre estos dos personajes, Hans y Caterina, sucede cuando tiene que suceder en un tiempo perfecto, y obviamente todo el cambio político entre estas dos generaciones y en Alemania pues también sucede cuando debió suceder. No hay que olvidar que la autora pues era una niña en el tiempo donde todavía la Alemania se encontraba dividida, y entonces ella ha dicho en entrevistas y en ensayos que pues para ella esto era de lo más normal. Me remonta un poco a lo que pasa con los autores de la generación de los hijos en Chile, que nacieron durante la dictadura y que precisamente plantean lo mismo, ¿no? Que esto era pues normal para ellos, esta forma política y social de vivir en un país. Así que pues les recomiendo mucho Kairos. Es una gran novela, es una novela que requiere esfuerzo y participación del lector, pero pues vale la pena leerla. Además, pues obviamente es el Booker Prize de este año, del 2024. Espero le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.